Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Este es el nuevo episodio del cuarto de Tu maridaje de opiniones, y pues obviamente conmigo, Alessandro Sánchez, Efraín Ochoa, y hoy nuestra invitada es la nutricionista Dominic Chávez. Bueno, Hola Efraín, chicos. ya, bueno, el día de hoy, como esperarán y como vieron en el título, vamos a hablar un poquito de alimentación, mitos relacionados a la nutrición y entre otros. Entonces, Efraín, puedes continuar si quieres aportar algo antes de darle la palabra a la invitada. Claro, bueno, estamos ya en el cuarto episodio. Como ya habíamos recalcado anteriormente, pues cada dos semanas va a haber una nueva colaboración. Esta semana tenemos la fortuna bueno, contar con la opinión profesional de una nutricionista sobre nuestro tema de alimentación. Y bueno, adelantando un poco a los temas, vamos a estar hablando sobre temas como la nutrición, los mitos de comida, cómo afecta la alimentación a la mente humana. Y bueno, para comenzar, bueno, nuestra invitada le gustaría presentarse ante nuestro público. Hola, mi nombre es Dominic Chávez, soy licenciada en nutrición. Adicional, soy magíster en nutrición clínica y docente también. Y para mí es muy importante y gratificante que una comunidad tan joven me haya invitado a participar en su espacio para hablar un poquito sobre la nutrición. Bien, bueno, Muchas ya gracias. habiéndonos presentado, muchas gracias a nuestra invitada. Bueno, Alessandro, ¿quiere comenzar con, bueno, alguna pregunta o algún dato que debamos saber? Bueno, claro, primero que nada, como para seguir yendo con la rama de la introducción, por qué nutrición? O sea, ¿qué te motivó a estudiar nutrición? Realmente a mí siempre me ha gustado el tema de la salud. Yo también quería ser médico, pero me di cuenta que la medicina es dar con el problema, ¿ya? Pero la nutrición es dar prevención para evitar futuras enfermedades. Entonces eso es lo que me gustó. Yo quería prevenir o estar en el ámbito de la prevención de futuras enfermedades. Y bueno, ya si algún momento el paciente tiene alguna enfermedad y acude a un profesional de la salud de nutrición, pues tratar el tema desde este ámbito. No todo es medicamentos, no todo es pastillas, etcétera. También la parte nutricional es un enfoque muy importante y clave en estos asuntos. Por ejemplo, tenemos los casos de los pacientes con diabetes mellitus, que es cuando los pacientes tienen alteraciones en glucosa en sangre. Este tipo de pacientes, si se les da una correcta alimentación, puede llegar a un punto de que dejen las pastillas o dejen la insulina que se administran. Igual siempre de la mano con el profesional a cargo, que sería el endocrinólogo en este caso. Pero eso es lo que a mí me motivó mucho a seguir el ámbito de la nutrición, la prevención. Ya. Claro, Para empezar, ¿podrías explicar, porque seguramente va a haber gente que no sepa muy bien el rol o en qué consiste realmente cuando se habla de glucosa e insulina? Ok, la glucosa es el azúcar en sangre, ¿ya? Entonces, eso es una elevación que se da cuando el páncreas no segrega suficiente insulina para disminuir el nivel de glucosa en sangre. Entonces, cuando hablamos de temas de diabetes, es netamente el azúcar que se está elevando o hay algunas complicaciones a nivel del páncreas y la insulina. Ok, ¿y ok. la insulina es también relacionada al azúcar? ¿O qué es la insulina? Claro, eso es lo que me ayuda, lo que me ayuda a regular el nivel de glucosa en sangre. Ok, perfecto. Y porque he visto qué sucedería si alguien, como por ejemplo, porque he visto en internet que hay gente que propone inyectarse insulina, ¿cuáles serían los pros y los contras de esto? Siempre va de la mano con un profesional de la salud, el endocrinólogo en este caso,
Si el paciente ya está diagnosticado con una patología como la diabetes y hay que administrarse insulina, eso netamente depende del endocrinólogo determinar las unidades que se debe administrar al paciente y si es o no necesario el caso. También hay muchos casos en el que se está usando estos métodos para bajar de peso. Lo que no saben es las complicaciones que pueden tener a futuro. No es algo totalmente estudiado al 100% estas inyecciones porque son nuevas, ¿ok? Hay ciertos fármacos nuevos que están saliendo para disminuir los niveles de glucosa en sangre y no son personas diabéticas. Entonces las complicaciones a futuro serán mucho mayores porque ya seguramente sus niveles de insulina se van a ver afectados, porque no es un medicamento que lo necesiten. Entonces, no por querer bajar de peso o buscar esta forma un poquito más sencilla, sino que tengo que siempre ir de la mano de varios profesionales de la salud para poder llegar a un objetivo. Ok, muchas gracias por la aclaración de esos términos que pueden confundir a quien pues, no saben. Bueno, Efraín, aquí te daría como a tu turno para hacer una pregunta. Claro, Podrías empezar con las que claro, algo que siempre digo yo es que siempre cuando hay una consulta, sea alimenticia, siempre es importante acudir con un profesional, ya que ellos están básicamente calificados para poder recomendarte y poder, pues, aconsejarte, darte un tratamiento especializado. Muchas veces cometemos, sí, ese error de que nosotros mismos nos autodiagnosticamos y nosotros mismos nos autorrecetamos cosas que a la larga nos puede hacer daño. Por eso, bueno, ya para pasar a la pregunta, siempre recomiendo que cualquier duda, siempre es importante acudir a opinión profesional. Y bueno, para entrar a la primera categoría, que son la exploración de los mitos comunes, bueno, hay un gran número de personas que creen que los carbohidratos llegan a ser lo peor o la peor cosa que se puede consumir. Es como que lo tienen bastante satanizado. Y bueno, algunos dicen que o que engorda o que no es necesario. ¿Cuál sería su opinión sobre estos comentarios que suelen o ser si no muy son los comunes? carbohidratos, son otro grupo, pero uno de esos grupos los tienen siempre a satanizar, que es el carbohidrato, que, por ejemplo, en antes vi uno que satanizaba las frutas, La sal, por el ejemplo, también. aceite. Y bueno, básicamente hablando del tema de los carbohidratos, existen profesionales y profesionales, ¿ok? Entonces, no todo profesional está de acuerdo con consumir el tema de los carbohidratos, pero realmente es un grupo de alimentos que mi cuerpo igual lo necesita por el tema de la glucosa. O sea, mi cuerpo, mis células necesitan también glucosa, entonces una de las fuentes para obtenerlo son los carbohidratos. El problema es el tipo de carbohidrato. Tenemos carbohidratos simples, que son las harinas blancas, las harinas refinadas, y los carbohidratos complejos, que papa, verde, yuca, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos grupos y no tenemos que satanizar a todos estos alimentos. No existe un alimento malo como tal, existe la mala forma en que lo consumo y la porción en la que lo consumo. Incluso ahora se habla mucho también de la ingesta en un orden adecuado, ya que si yo inicio con un grupo de alimentos y termino, por ejemplo, comiendo los carbohidratos, mis niveles de glucosa en sangre suelen ser un poquito más estables y no haber esos picos que suelen haber cuando tengo otras variaciones de la ingesta. Pero no tenemos que tenerle miedo a este tipo de alimentos. Siempre, si tenemos algún objetivo o meta, acudir al profesional de la salud para que ellos indiquen cuál es la cantidad, la porción, o la metodología que debemos consumirlo. También existe el tema, me hablaste un poco, Daniel, del tema de los aceites. También justo, bueno, hace poco estuve hablando en una entrevista en la televisión también sobre el consumo de los aceites que tenemos en nuestra población, bueno, en nuestra población ecuatoriana, que todo lo queremos hacer frito. Y
estos aceites que estamos usando son de mala calidad, pues son proinflamatorios, aceites vegetales, aceites de canola, aceites de girasol, pero tenemos otros aceites de muy buena calidad, como el aceite de oliva y el aceite de coco, que incluso llegan a soportar altas temperaturas. Pero como yo siempre digo, todo en exceso es malo. Entonces, si yo empiezo a consumir esto todos los días, frito y frito y frito, pues también puede haber ciertas repercusiones, pero tengo un aceite de mejor calidad que no es proinflamatorio. Entonces tengo que saber qué clase de aceite o qué clase de carbohidrato voy a consumir. ¿Ok? Es como cuando yo tengo una plantita y quiero cuidarla, yo busco los nutrientes adecuados para administrarla a esa planta. ¿Por qué no hago lo mismo con mi cuerpo? Claro, bueno, es un buen detalle. Aquí también en mi país, Perú, tenemos esa afición de, por ejemplo, ponerle aceite a muchas comidas. Bueno, a la larga también la comida rápida a veces suele ser más económica. Y bueno, ese es algunos problemas que nos enfrentamos diariamente cuando queremos llevar una dieta balanceada. Pero en relación a lo que me comentó, bueno, sobre eso, ¿existirán alimentos clasificados como alimentos buenos o alimentos malos? No, Y solo los, existe una mala forma de comer los alimentos. y los porque, o sea, Yo como porque nutricionista no voy a ser totalmente, los, dime. los, los, los como, creo que también satanizan los ultraprocesados, creo que los denominan, o todos estos productos así. Sí, hay alimentos que tienen un poco más de químicos, más de procesos, pero a ver, algo que existe mucho en la nutrición es el 80-20. El 80% de mi alimentación es saludable, es natural, es adecuada, y existe ese 20% que me como ese alimento que no es lo más sano del mundo, pero es un gusto que me da, es una satisfacción que me da. Entonces, no podemos ser totalmente radicales y decir, nunca más voy a consumir ningún alimento o ninguna preparación, porque ya haciendo un postre o algo así ya es una preparación total, no lo voy a consumir porque eso es lo peor que existe. No, no podemos ser tan radicales en la vida. O sea, también esa parte de que esto me da un grado de satisfacción de vez en cuando, o compartir con familias, estamos en una reunión familiar y llevan un postre y decir, no, es que yo no puedo comer eso porque eso es lo peor que existe, ustedes tampoco deberían consumir. No, o sea, es algo que puedo compartirlo con más personas. Netamente decir que no existe un alimento malo como tal, solo hay que saber priorizar cuáles son los alimentos y saber de que puedo ser un poco flexibles en la alimentación. Mientras el 80% de mi alimentación sea saludable, sea adecuada, sea natural, ese 20% no me va a afectar. Si yo como lechuga todos los días, tal vez bajo de peso, pero si yo como lechuga una vez a la semana y el resto de los días voy a comer puros postres o alimentos no adecuados, pues voy a aumentar de peso. Es lo que yo más hago frecuentemente. Es lo que va a afectar a mi salud. Claro, bueno, como dicen, todo exceso es dañino y bueno, también sobre exigirte de esa manera, privatizarte tan radicalmente de X alimento, a la larga no va a llevar a estresarnos. Así, a veces cuando trato de hacer una dieta yo me siento así, cuando me privo tanto de un alimento, como que siento más deseos de comerlo. Por eso siempre me Exacto. recomiendan, dice, déjalo poco Mi a cuerpo poco. lo pide mucho más. Ajá, Exacto. Hay pacientes que están acostumbrados a consumir en su taza de café 2 cucharadas diarias. Si yo le digo al paciente, mañana en el desayuno no va a consumir café con azúcar, el paciente va a probar ese café, va a saber lo peor para él y al día siguiente pues va a comer igual, va a tomar su café con su azúcar normal. O vamos a crear un periodo de abstinencia, vamos a empezar a tener dolores de cabeza, a sentirnos mal, etcétera. Entonces, el paciente tampoco tenemos que privarlo radicalmente, es paso a paso. ¿Ok? Nosotros somos personas de hábitos y los hábitos pueden darse en 21 días. Entonces, yo no le puedo decir al paciente de aquí a mañana, déjeme todo y haga la alimentación como yo quiero que lo haga.
uno como nutricionista se adapta al paciente. El paciente no se tiene que adaptar a uno. Yo tengo que buscar cuáles son los alimentos que más le agradan al paciente para en base a eso poder hacer un plan de alimentación, porque si no, va a ser un fracaso total. Claro, a un paciente que, por ejemplo, no le gusta la aceituna y le recomiendan la aceituna en su dieta, no la va a cumplir. No, No, no lo claro. va a comer. Entonces, esas calorías y esa grasa que yo le estoy poniendo ahí, se lo estoy contabilizando ahí, pues va a verse afectada porque no lo va a consumir y va a querer consumir otro tipo de alimento. Entonces, no hay que ser irrealistas. También el tema de los costos. Si yo le envío a un paciente que no tiene muchos recursos a comer salmón todos los días, no lo va a hacer. Entonces, eso hay que siempre analizar en una consulta. Claro, sobre todo porque como yo soy consciente, porque, bueno, no sabrá el público, pero actualmente estoy en un plan alimenticio que me preparó justamente Dominic. Entonces, una de las cosas que te pregunta es qué no te gusta y qué te gusta, más o menos, para ver hacia dónde inclinar. Una cosa también acerca del, lo mencionaste mucho más atrás, pero entre Ujú. tanto habla, Sí, eso es muy importante. Siempre. más atrás mencionaste, ya hablamos de lo que pasa cuando se tienen como picos altos de glucosa, lo mencionaste. Entonces, que sepas cuál sería como ahora el otro punto, qué sucede en el cuerpo cuando ya en cambio te falta la glucosa. Bueno, eso hay que determinar y siempre eso lo va a manejar el endocrinólogo, todos los médicos, los profesionales, qué está pasando en el cuerpo porque hay esas bajas de glucosa en sangre. Tal vez previo a eso hubo un pico y después hubo un declive total. Entonces, ver qué está pasando y administrar tal vez un poco más de carbohidratos para ese tipo de pacientes, buscar qué tipos de carbohidratos le van mejor y etcétera. Bueno, bueno, es bastante útil este tipo de información, la verdad, para todos nuestros oyentes. Bueno, como último dato para cerrar esta categoría, ¿cuál sería el consejo, qué consejos daría usted como profesional para alguien que busca perder peso de una manera saludable, pero se siente abrumado por la cantidad de información contradictoria que puede haber en Internet? O perder o ganar. Ujú. Dejar de, dime. O perder o ganar peso, o sea, cuál sea Dejar eso. según su meta, bueno, realmente es dejar de leer todo lo que diga internet y netamente buscar al profesional de la salud, en este caso el nutricionista, y pues si el nutricionista cree pertinente derivar a alguna otra especialidad porque nota alguna alteración, tal vez hormonal o algo por el estilo, pues lo hará, pero netamente siempre deben verificar que estén con un profesional de la salud certificado, avalado, en nuestro caso en Ecuador por la CNCID, que tenga todos sus estudios registrados. ¿No? Bueno, Alex, tú, bueno, por ejemplo, tú, cuando, ahorita tu objetivo, ¿cuál es? ¿Perder peso o ganar peso? No, pero ahorita específico, o sea, ahorita quiero perder peso para marcar lo que son los abdominales, pero al mismo tiempo estar como ganando músculo. Ese fue como lo que le Él dije. quiere perder grasa y mantener músculo. Es el objetivo de Daniel. Ah, Eso. yo estoy igual. Está bien. Claro. Eh, Bueno, ya ir progresando. Cuando entonces, deporte y alimentación se complementan y hacen Siempre. maravillas. Claro. Bueno, esto, bueno, vamos a entrar ya a la categoría que es la suplementación y la nutrición. ya, sí. Esto Sí. de la suplementación ha sido bastante tema de qué hablar porque mucha gente está a favor o está en contra, que mucho químico, que no, que solo necesitas pollo, que no necesitas de eso. Un montón de cosas que se dicen por ahí. Alex, ¿querías decir algo? Eh, luego lo voy a mencionar, ya que ya tocaste ese tema. Sigamos con el hilo de eso, luego veo cómo pregunto lo otro. Ah, claro. Sí que, bueno, tú podrías iniciar con las preguntas en esta categoría entonces también. Bueno, claro. A ver, bueno, como dije, vamos a hablar de lo que es la suplementación. Entonces, más o menos, vamos a hablar de lo que es creatina y proteína, lo que mayormente la gente conoce y tiene dudas de.
es saludable, debería consumirlo, no debería consumirlo, sus ventajas, desventajas. Entonces, para que tengan como ya la opinión, el criterio de un profesional. Ok, bueno, la creatina realmente es un componente que nos ayuda a aumentar un poco la fuerza o potenciar esa fuerza muscular en el entrenamiento, reducir la fatiga. Y bueno, la proteína es para construir toda esta reparación de los tejidos musculares. Entonces, ya eso depende un poco de los objetivos. No estoy en contra de la suplementación, simplemente hay que buscar qué tipo de suplementación es adecuada para el paciente, porque yo estoy a favor de la suplementación de proteínas, porque no todo paciente, y me ha tocado muchos pacientes, que si yo les pongo, no sé, 150 gramos de pollo a consumir, con 100 gramos ya se vomitan. Tengo que buscar otras alternativas para cubrir su necesidad proteica, pero a veces con la alimentación no es suficiente, no porque la alimentación no es la adecuada, sino que el paciente no me tolera más proteínas y no me tolera, no sé, tanto yogur, no, es muy picky en este sentido. Entonces tengo esta opción que es la suplementación de proteína. Sí, esto precisamente yo he conocido, tengo amigos, conozco familiares que precisamente son de comer poco, no suelen comer bastante, comen lento y por eso se llenan bastante rápido. Yo, por ejemplo, soy una persona que me pones un plato de comida, su menú, su entrada, su segundo, su postre, y yo ya me lo estoy acabando en 10 minutos. Soy una persona que Claro, come eso ya depende del bastante. paciente, pero sí. Claro, soy una persona que come bastante, pero luego veo y la persona apenas ha tocado su entrada. Y digo, ah, sí, soy una persona que come Ujú, rápido. Y todavía sigo con hambre, es curioso. Claro, depende de cada paciente, depende de cómo la persona responde a lo que es, bueno, lo que su cuerpo digiere. Pero bueno, para correcto. continuar con el tema, Alessandro. Y claro, y entonces la conclusión sería que ambos son saludables. Ahora, imagino que también habrá como suplementos de mejor o peor calidad. ¿Cómo puedes como filtrar eso para elegir esta proteína que es como de mejor o que tiene más de esto, ¿no? De lo que tiene? Neta- Netamente buscar la lista de ingredientes, verificar de que sus alimentos, su composición sean ingredientes naturales, que no tengan muchos procesos químicos, y es netamente buscando y leyendo los componentes de esto. Eso ya se lo dejan netamente enfocado al nutricionista para que determinen cuál es la mejor proteína o suplemento para el paciente. O sea, tratar de que uno va a buscar en internet, y es lo que hablábamos hace un rato, la desinformación. Voy a buscar en internet qué suplemento, no sé, está de moda o cuál es el mejor suplemento. No, simplemente buscamos al profesional y le decimos cuál es nuestro caso, y ellos determinarán si es necesario, si no es necesario y qué tipo de suplemento le necesitaría. Pero siempre hay que leer la lista de ingredientes y no solo de los suplementos, de todo alimento que voy a consumir. Ok. Para continuar, que esta es una pregunta que sí te comenté antes que te la iba a hacer y es respecto a las personas, la gordura igual o no igual a estar salud. Que también se puede, pues, como rearmar con flaco igual estar salud o no salud. ¿Cuál es realmente lo que pasa ahí? He tenido tantos pacientes delgados que su peso es tan espectacular, pero les voy a hacer exámenes de laboratorio, colesterol elevado, triglicéridos elevado, glucosa elevada, está todo hígado graso. Entonces, no estar flaco es estar delgado, es estar sano. O sea, siempre hay que ver más allá de lo físico. Si a un paciente está un poquito pasado de peso, pero sus exámenes están bien, no significa que ese paciente
pobrecito, no, está enfermo. Hay que buscar cuáles son las causas de que ese paciente no esté perdiendo peso correctamente, pero no hay que catalogar de que ese paciente está gordo y por más que se saca la madre en el gimnasio, come bien y todo, sigue estando un poquito pasado de peso. Hay que dejar de juzgar de esa manera. Hay que dejar de pensar de que el flaco es sano, el gordo es enfermo. Va mucho más allá, es una composición corporal. A veces el paciente puede tener menos grasa y más músculo, está mejor, eso es lo óptimo. Vemos que los exámenes de laboratorio están adecuados, su vitalidad día a día responde bien a su energía todo el día, no tiene esos declives de estoy cansado, tiene buena concentración. Entonces, hay que dejar de catalogar eso, ya no existe como tal esto de que el flaco va a estar, es lo adecuado, lo ideal, lo saludable. Sí, de hecho, justo me hizo acordar a que, bueno, tengo un amigo en la universidad que precisamente está flaco, pero me está diciendo que tenía, o sea, que tenía riesgo de diabetes. Y yo me sorprendí porque dije, wow, y luego me dice todo lo que comió, todo lo que suele comer, que se compra choripán o un yogur súper dulce y uff. Y sí, es a Correcto, veces, como dicen, las apariencias pueden engañar. Uno no sabe qué tan saludable está por dentro. correcto. Claro, y yo también de hecho caía como en lo mismo, ¿no? De que pensaba que está gordo, está súper mal. Por eso cuando Dominic me dijo que no era así, fue como, wow. Entonces, porque claro, yo tenía mi ignorancia, ¿no? Porque es lo que socialmente se entiende, ¿no? Está gordo y está flaco, bueno, puedes decir no está saludable, pero más sano que el gordo estará. Entonces eso es lo que se tiende a pensar. Entonces ya ahorita me doy cuenta que no es tan así, ¿no? Correcto. Claro. Y entonces, bueno, ya volviendo un poco a lo que es la categoría, entonces, ¿cuál sería de por sí, eh, o sea, cómo pueden las personas aprender a diferenciar entre consejos nutricionales sólidos y por ahí algún consejo que reciben en línea en relación a la suplementación también? Lo que hablamos hace un rato, netamente buscar asesoría de profesionales, no buscar asesoría del vecino, del amigo, de esto me fue bien. A mí me va bien tal alimentación, pero a ti te va bien otro tipo de alimentación, pero somos personas, cuerpos, organismos totalmente diferentes. Entonces no puedo compararme con el que está al lado. Sí, ¿y cómo filtrar? ¿Cómo filtrar? Porque también me imagino que como en todo, de haber como nutricionistas que den como consejos no tan buenos como otros, o más o menos así, te dan ciertos debates. ¿Cómo diferenciar de un nutricionista que te esté informando bien de un nutricionista en línea que te esté informando tipo no tan bien? Muy buena pregunta. Mira, hay buena información en Internet y aquí voy a ser un poco controversial con lo que dije hace un rato, de que toda la información es mala. Es depende también de dónde busque. Si yo busco en Google, en Wikipedia, en, no sé, Rincón del Vago, es lo que existía hace 10.000 años de mi época, pues es información totalmente desactualizada. Pero si yo busco con bases científicas y determino que ese profesional de la salud utiliza bases científicas para dar un consejo u opinión, sé que ese profesional está calificado totalmente. Pero si busco un profesional de la salud que, no, es que yo pienso de que esto es lo mejor para ti, no me baso en suposiciones, en pensamientos, sino todo profesional en el ámbito de la salud nos tenemos que regir con artículos científicos, ensayos clínicos, todo eso. Entonces nosotros usamos mucho lo que es eh, Google Academic, PubMed, o sea, lugares donde yo puedo verificar de que tal dieta o tal
como te explico, tal metodología es la adecuada para ti. Yo estudio eso, lo analizo con los artículos científicos y te doy una opinión en base a la evidencia o un consejo en base a la evidencia. Entonces, siempre el profesional que yo vaya a querer, ¿cómo te explico? A querer Dar su opinión. saber información y todo eso, debo verificar de que sea alguien que no solo se base en sus conocimientos, sino que se base en evidencia. Porque yo podría tener muchos conocimientos, en la universidad fui la mejor alumna, etcétera, pero en el ámbito de la salud todos los días cambian. Entonces tengo que estar leyendo siempre nuevos artículos científicos en los cuales me puedo basar para darte un nuevo enfoque, un nuevo tratamiento, un nuevo consejo. Wow, claro. Precisamente esto de las posibles malas fuentes de información, lo habíamos tocado a los inicios de nuestra época, ¿se acuerdas, no, Alex? La fake news, creo. Sí. Ajá. Bueno, también en el capítulo 3 estábamos hablando de esto, de la fake news y de que el mundo es cambiante. Wow, este nos acaba de ampliar un poco más el panorama, este tipo de información que habíamos dado anteriormente. Sí, por supuesto. O sea, que es también el propósito del podcast, que invitar gente a aprender nosotros y que el público también pueda aprender. Ujú. Eh, Bueno, y ya para pasar a, bueno, una siguiente categoría, vamos a pasar un poco más a lo que son los enfoques y los hábitos saludables. ¿Mm? Y bueno, muchas veces, como es conocido, como ya había mencionado antes, no todo paciente corresponde a X tipo de plan alimenticio. ¿Mm? Pero una de las mayores incógnitas que se suelen hacer es que si es posible poder mantener un peso saludable sin seguir algún tipo de dieta estricta, como lo decimos, un tipo de dieta estricta, que no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Y bueno, ¿cuál sería la importancia de los hábitos alimenticios a lo largo, a largo plazo de la gestión de peso? Mira, el tema de hacer una dieta estricta para mejorar el peso no es necesario. Puedo llevar una dieta muy flexible, como te lo mencioné hace un momento, el 80-20 que nosotros manejamos en el ámbito de la nutrición. Entonces, simplemente es cambiar hábitos. Y algo que yo le digo a los pacientes, no pensemos que eso es una dieta. Pensemos que estoy cambiando mis hábitos de alimentación, mi estilo de vida, ya soy más activa, ya no tengo tanto sedentarismo, consumo mis alimentos naturales, porciones adecuadas, etcétera. O sea, no tengo que decir, nunca más voy a comer algo que está dañino y eso me va a engordar y nada por el estilo. Simplemente tenemos que llevar una dieta balanceada. ¿No, Alex, alguna interrogante en relación a los hábitos saludables que tengas? bueno, pues cuando, o sea, usualmente cuando haces un plan o cuando le vas bueno, cuando le vas a hacer un plan a alguien, o sea, le demandas que haga algún tipo de actividad física y qué tipo de actividad física le demandas, porque imagino que, claro, no solo alimentación, también es actividad física. Sí, bueno, siempre se determina si el paciente ya está realizando la actividad física, se determina qué tipo de actividad física le gusta más, porque si yo te envío a ti, Daniel, a hacer, me invento, natación 1 hora diaria a las 5 de la mañana todos los días, pero no te vas a levantar a esa hora. ¿Para qué te lo envío si no lo vas a hacer? Entonces tengo que buscar o determinar entre paciente y profesional qué es lo que más te va a resultar y sea duradero en el tiempo. Porque si te mando a hacer algo que no te gusta, no te agrada, que te estresa, entonces no lo vas a hacer. Lo harás una semana y la siguiente semana la vas a dejar. Y ese no es el objetivo.
El objetivo es buscar qué es lo que te agrada y que sea sostenible en el tiempo. La duración, que si es en la mañana, si es en la noche. Tal vez yo salgo a trabajar todos los días 5 de la mañana y para mí no es factible hacer actividad física en la mañana, sino hacer actividad física en la noche. Es lo que me va bien a mí, no a ti. Entonces son personas diferentes y buscar siempre actividades que a uno le guste. Cualquier cosa. A veces inicio con los pacientes que son un poquito mayorcitos, hagamos bailoterapia en casa, porque les da miedo salir, porque les da miedo eso, porque no tienen el recurso adecuado. Pongamos música y hacemos algo de bailoterapia. Entonces vamos creando este hábito y estoy buscando algo que le agrada al paciente y que lo hace feliz y que va a ser duradero en el tiempo. Claro, lo importante es encontrar algo que te guste hacer. Ujú. Siempre, Ya, siempre vamos a encontrar algo que nos guste. precisamente he conocido personas que no suelen acudir a los gimnasios o hacer alguna actividad física porque siempre está el temor del qué dirán. Porque hay algunas personas que por su peso o cómo se ven, tienen ese temor de salir, desarrollar alguna actividad y decir, se van a burlar de mí o van a hablar de mí sobre mi peso, a mi espalda. ¿Usted cree que como profesional podría recomendar algo a esas personas que viven con ese temor? Quitarse el temor, porque uno tiene que hacer lo que uno le haga feliz, sin importar lo que el que está al lado vaya a decir de mí. Y aparte, es para un beneficio mío. Si yo puedo ir al gimnasio, tengo el dinero, el tiempo, la energía, etcétera, para ir al gimnasio todos los días y estoy desperdiciando eso porque, ay, no, es que estoy un poquito pasadita de peso, mejor voy cuando ya haya bajado de peso. ¿Y cómo vas a bajar de peso si no estás yendo al gimnasio? No quiere decir de que si no haces nada en el gimnasio, si no pagas tus $60 mensuales, no vas a bajar de peso, pero tienes la oportunidad, hazlo. La alimentación es un 70% para una mejoría en la composición corporal. Pero ese otro 30% también es la actividad física. Entonces, si tengo la oportunidad, hacerlo y dejar los miedos a un lado y dejar el pensamiento del qué dirán a un lado. Porque de los pensamientos del resto no vivimos. Claro, y también muchas veces ni siquiera es tan así como lo pensamos, o sea, yo que voy al gimnasio y Efraín que va al Sí, gimnasio, uno no está entrenando y diciendo, ah, mira ese nuevo flaco o gordo que entrena. No, estás entrenando, estás en lo tuyo. La mayoría de veces ni siquiera, o sea, es simplemente algo que tienes mental ahí. bueno, nosotros íbamos al gimnasio y realmente uno va al gimnasio a desestresarte, o sea, estás con tus audífonos, estás haciendo tu rutina de ejercicio y estás pensando en todo menos en el que está al lado. Claro. Es que uno está concentrado en sí mismo también, está diciendo, ah, voy a levantar las barras, uy, ya me veo a mi plan de futuro. Sí, también justo de este lado de actividad física, normalmente hay un debate entre las personas porque por ahí existe una mentalidad en la que dice, no, que la alimentación es más importante que la actividad física o que no, que la actividad física es más importante que la alimentación. Eh, bueno, como pregunta como tal, ¿usted diría, es más importante la dieta o el ejercicio o se deben llevar de la mano? Siempre de la mano, siempre de la mano porque si haces 1 hora de ejercicio diaria, te sacas la madre en el gimnasio, pero llegas a comerte una hamburguesa con papas, con cola, con todo esto, todo lo que el esfuerzo que hiciste en el gimnasio fue en vano, porque ya estás recuperando todo eso en lo que te estás comiendo. Entonces, hace un rato hablábamos mucho del tema del gordo y el flaco es sano y bla, bla, bla. Entonces, si yo me saco la madre en el gimnasio, tengo la creencia de que voy a estar sano, pero yo le hago exámenes de laboratorio a ese paciente y tiene colesterol y triglicéridos elevadísimos. Es por la alimentación. Entonces, siempre tienen que ir de la mano. Claro.
Alex, ¿alguna duda que tengas sobre este enfoque de hábitos saludables? ¿Alguna opinión? Bueno, sobre lo último, un poquito, ¿en qué consiste lo que son el colesterol y los triglicéridos para quienes no estén familiarizados con esos términos? Son exámenes bioquímicos que se realizan a los pacientes. Digamos que las grasas en el cuerpo, cuando están muy elevaditos, se debe enviar muchas veces, los médicos envían medicación para regular esto. Entonces, conjunto a la nutricionista se hace un plan de alimentación para que eso también vaya disminuyendo. Y algo que hay que tener en claro es que el colesterol o los triglicéridos no se elevan por las grasas como tal, de que, uy, consumo aguacate y me va a elevar el colesterol, o consumo huevo y me va a elevar el colesterol. Falso. Estos parámetros bioquímicos se elevan por un exceso de consumo de carbohidratos. Entonces, por eso yo digo, no hay que satanizar el carbohidrato, solo hay que saber la porción para consumirlo. Mm, claro. Bueno, por ahí también he visto que dicen que existen algún tipo X de alimento que está prohibido por los altos índices de azúcar o grasas saturadas que tienen, porque, bueno, actualmente empaques, depende del país que, bueno, vengas, hay un aviso que te dice alto en grasa, alto en azúcar, alto en grasas saturadas. Ante este tipo de alimentos existentes, ¿qué efecto pueden tener en tu salud? Acá nosotros también tenemos el semáforo de alimentos, que está alto, medio, bajo, en rojo, en amarillo o en verde. Y yo como profesional no lo utilizo tanto porque digamos que a un paquete de almendras lo ponen rojo, alto en grasas. Claro, porque son grasas, pero eso no significa que no las pueda consumir. Las puedo consumir en una porción moderada, pero las puedo consumir. Es beneficioso para mi salud. Entonces yo voy más a los ingredientes. Ver, leer qué voy a consumir de un paquete, de un alimento procesado que esté empaquetado. Y siempre determinar si ese alimento tiene muchos ingredientes. La mayoría ni siquiera sé cómo se pronuncia porque son nombres rarísimos. Entonces le digo al paciente ya, mejor déjelo, porque eso es más químico que alimento. Tengo que estar familiarizada con lo que me voy a comer. Así como les dije la, lo de la plantita, saber qué nutrientes es beneficioso para mi plantita y yo se la doy, tengo que saber qué nutrientes o qué alimentos son beneficiosos para mi cuerpo y poder introducirlos de una manera adecuada. Pero si yo veo que un paquete de alimentos tiene muchos alimentos o muchos químicos, a lo mejor lo dejo. Ok, Tiene un buen punto. sí. No había pensado en eso hasta ahora. Yo muchas veces me guío normalmente. Aquí en Perú tenemos algo llamado los octágonos. Como tal, solo nos dice alto en grasas saturadas. He visto paquetes que tienen hasta cuatro. Pero bueno, Sí. ahí ya uno se da cuenta que es puro químico también, porque ya ahí mismo viendo los ingredientes, el contenido, dice, no, ya. Sí, bueno, Pero ahorita que hablan de eso, pues se me acaba de ocurrir una duda, porque me acabo de caer en cuenta de que no sé muy bien lo que es como una grasa saturada, trans, y en qué se diferencia de la grasa normal. Las grasas saturadas. Bueno, las grasas saturadas es algún tipo de grasa que se da en los alimentos, eh, un poco dañinas para la salud. Entonces es como los aceites vegetales cuando los pongo en contacto con el calor, se empiezan a saturar, son proinflamatorias, entonces no es lo más adecuado. Por eso yo decía mucho eh, que hay que evitar este tipo de grasas que, bueno, en nuestro país, bueno, en el tuyo también, en Perú, el consumo excesivo de los alimentos fritos y todo eso. Y las grasas trans son igual, así, son compuestos artificiales que hay en muchos alimentos. Entonces,
siempre hay que ir viendo qué tipo de alimentos los voy a consumir. Uf, ahora ya entendí. Gracias. Eh, Bueno, recapitulando un poco, ya hemos tocado los temas de los mitos comunes de la alimentación, la suplementación, los enfoques y los hábitos saludables. ¿Qué faltaría tocar? Bueno, los aspectos emocionales y los sociales. ¿A qué va esto? Y es que, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces, bueno, como dice la frase, somos lo que comemos. Muchas veces los alimentos son lo que influencian en nuestro pensamiento, la forma en la que, bueno, vemos y percibimos las cosas. Así que usted como profesional, ¿qué estrategia sugiere para abordar una relación emocional con la comida y evitar comer en exceso por razones no relacionadas con el hambre física? Esto puede ser como el estrés, la ansiedad, etcétera. Ahora hay algo que se habla mucho del eje intestino-cerebro. Entonces, todo lo que como me puede estar afectando, ya que hay una relación muy directa entre mi intestino y mi cerebro. Si yo Justamente, consumo muchos alimentos, dime. justamente estaba viendo eso en las clases de psicología. En el intestino se produce el 90% de serotonina y que por eso hay esa relación. Y que, Ese microbiota. desbalance emocional y todo eso. Entonces, tener una microbiota intestinal saludable es lo más adecuado. Y esto, por eso yo hablo mucho de los alimentos proinflamatorios, que hay que evitarlos, porque es lo que me va a estar afectando mi microbiota. Adicional, y algo que yo dije en un inicio, no todos son medicamentos, porque los medicamentos también me van a afectar mi microbiota intestinal. Y es muy necesario que cuando yo haga algún tipo de tratamiento, también acuda a un profesional de la nutrición para que me envíe un abordaje y tener o restablecer toda mi microbiota intestinal para tenerla intacta. Porque yo hablo mucho del eje intestino-cerebro, ya que hay una relación muy directa entre estos dos y hay que siempre mantener esta microbiota intestinal lo más adecuada posible para todas mis emociones, también que no se vean afectadas, porque en todo mi intestino nosotros tenemos bacterias intestinales, que estos producen estos neurotransmisores que tú los mencionas, Daniel, como la serotonina, la dopamina, que son lo que nos van a afectar o no a nuestra parte emocional. Ya van a regular todo lo que es el estado de ánimo, el comportamiento. Entonces, si yo como muchos alimentos que van a dañar mi microbiota intestinal, se va a ver afectado y no va a haber la correcta creación o producción de estos neurotransmisores. Entonces, vamos a desencadenar la depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, siempre hay que establecer cómo está cómo es la alimentación de este paciente, los tipos de alimentos, todo lo que pueda afectar a esta microbiota intestinal. ¿Y qué alimentos se te deja como ejemplos de alimentos que te ayuden a como ayudar con esta microbiota intestinal y también que sepan que les hace daño, como para evitar o ser precavidos? ¿Cuáles les dirías? Evitar o reducir los proinflamatorios. O sea, hace un rato mencioné Mm. los aceites vegetales, evitar el consumo de este tipo de aceites, evitar las grasas saturadas, o lo que vaya a afectar en esta forma. Y algo que a mí me gusta mucho usar es, por ejemplo, el yogur, ese tipo de alimentos que crean alguna protección gástrica, que tenga probióticos, y de ahí todo alimento natural es lo más adecuado en este tipo de pacientes. Bueno, También una dieta balanceada, una dieta rica en frutas, vegetales, fibras, fermentados, todo esto va a beneficiar a mi microbiota. Entonces, mientras más natural la alimentación, mucho mejor. sí, precisamente hay un punto que también quería tocar,
bueno, nosotros sabemos que existe distintos tipos de cuerpos. ¿Me podría hacer recordar qué tipo de cuerpos estamos hablando? Tipo, recuerdo que era ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, si mal no estoy equivocado. Pero, ¿cuáles son las diferencias que se deberían tener en cuenta cuando tratamos con estos tres tipos de cuerpos? A ver, o sea, ¿quieres saber cuál es cada uno? ¿Cuál es que Sería, ajá, para el lo ectomorfo ideal. son los delgados, ¿ya? Los que tienen poca masa muscular, poca grasa, los delgaditos, los flaquitos. Los endomorfos son los que ya tienen más grasa, más músculo. Y los mesomorfos son estos musculosos, atléticos, como Daniel. Entonces, más o menos esa es la relación entre los tres. Y tipo, ¿es posible tipo cambiar ese tipo de cuerpo? Porque he visto por ahí algún que otro video que decía yo fui ese tipo de cuerpo y hasta ahorita lo sigo siendo, pero me he mantenido en forma y ahora me veo así, ajá. Sí, Hay sí, un... es posible igual con una correcta alimentación. Si hay un paciente ectomorfo, le doy un poco más de proteínas, trabajo más en el ámbito de hacer pesas, todo este enfoque va relacionado a aumentar el músculo, pues vamos cambiando un poco esta composición, pero ese paciente igual siempre fue ectomorfo, solo que ya cambia un poquito más. Al paciente, por ejemplo, mesomorfo, para ellos es muy fácil perder o ganar peso, ¿ya? Y mantener ese músculo. Claro, también creo que ahí puede ir incluido lo que es la genética. La genética en cierto punto, ¿cómo afecta todo este tema de la nutrición? En el ámbito de que si estoy gordito o estoy flaquito, ¿en qué ámbito? Tipo, a la hora, por ejemplo, de la tendencia de querer ganar o perder peso, por ejemplo, en mi caso, yo pude, bueno, mi familia también tuvo problemas con, por ejemplo, la diabetes, o algunos familiares tuvieron problemas de la obesidad, o algunos con la desnutrición. Todo este tipo, ¿cómo afectaría como por decir, a la hora de querer ganar, bajar peso? Sí, sí, eso influye muchísimo en la parte genética en estos aspectos. Personas que todas sus familias son delgados, entonces para ellos es mucho más fácil perder peso que para el otro lado de que hasta con el agua subimos un poquito más de peso. Ya, hay unos que tienen esa genética bendecida y otros que no. Pero igual todo es constancia, alimentación, evitar el sedentarismo y todo eso. Ah, Alex, ¿tú tenías alguna duda que querías aclarar también en este punto, si mal no me acuerdo? Respecto a lo de endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, o sea, es como una vaina de que estrictamente eres este o puedes tener como características diferentes características de estos tres. Por lo general ya está establecido de que uno es cada uno, ya cuando ve la composición del paciente. Ok. Bueno, entonces creo que ya sería como, ya para ir como cerrando, yendo a una conclusión. No, Fren, si no estoy mal. Sí, Sí, porque ya tocamos el tema emocional, entonces. claro, precisamente algo de estos aspectos emocionales también he tenido una duda, y es que las emociones en cierta forma, o sea, el estado de ánimo que uno siente puede influir por ejemplo, en la ganancia de peso, porque he conocido gente que a veces por tener algún trastorno que los hace deprimirse, hay algunos que se orientan más en lo que es alimentarse más. Yo, por ejemplo, cuando estoy estresado, tengo la tendencia de comer algo dulce porque estoy muy estresado. ¿Cómo se relaciona directamente este tema de si estás estresado o no, tu forma en la que te estás sintiendo a la hora de alimentarse?
Muchas personas buscan la alimentación como un refugio porque sienten la satisfacción o placer. Entonces sí, sí hay bastante relación en esto. Adicional, un paciente cuando estamos en un estado de estrés, esto nos eleva el cortisol y ese cortisol cuando está elevado no me permite una correcta pérdida de peso. Entonces, estoy muy enfocada en que quiero perder peso y vivo en estrés, vivo con cortisol elevado y no pierdo peso. Entonces, hay que siempre tratar de regular todos estos aspectos. Mm. Bueno, precisamente creo que eso también de la mano tiene que irse con una opinión, ¿cómo se dice? Una opinión profesional psicológica para tratar ese tema también del estrés. Así que Sí, cualquiera que tenga este problema para bajar de peso, está bien acudir también a dos tipos de atención profesional. Si es que quieres lograr una Y de meta. hecho, creo que tú tenías creo que un proyecto, no sé si todavía está sí, yo con... también trabajo con una psicóloga, una neuropsicóloga, que nosotros trabajamos mucho este tema de los pacientes que tengan depresión, TDAH, que es el trastorno de la hiperactividad. Entonces, eh, manejamos mucho este tema en conjunto y por eso yo digo, cuando un paciente viene a mi consulta, yo puedo derivarlos a otros profesionales según el caso. Si yo veo que ese paciente está muy obsesionado con la comida, lo derivo al profesional para que vaya, como te explico, vaya viendo qué otros detalles puede mejorar en la parte psicológica. Sí, Ah, es muy buen proyecto, la verdad. sí, Muchas personas les serviría bastante ese tipo de apoyo. sí, de hecho Sí, justamente, sí nos ha eh, ido súper bien con este proyecto. sí debe ser, es que es bastante útil. De hecho justamente vamos a dejar, pues, obviamente el perfil de Instagram de invitada en la descripción para que puedan pues, acceder y ver, porque ahí tienes creo que un reel en el perfil profesional de donde tienes ahí, describes el proyecto más o menos en qué consiste. Sí, 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 ahí pueden buscarme en las redes sociales para poder igual, si es que tienen algún tipo de trastornos, depresión, ansiedad, etcétera, pues lo manejamos en conjunto siempre con una profesional que también sería una neuropsicóloga en este caso. Y otra pregunta ya más que vamos a suponer que es alguien que quiere estudiar nutrición o está empezando en primer semestre. O sea, ¿qué consejos le darías? Que aproveche mucho todo este ámbito de las bases de la nutrición para poder posterior replicar toda esta información. Bueno, yo también soy docente, es algo muy bonito enseñarle a los estudiantes todo lo que está relacionado a la prevención en el ámbito de la nutrición y amar mucho tu profesión. Pero sobre todo enseñar, he visto que es bueno buscar enseñar a gente porque te ayuda como a tú también solidificar lo que... Claro, o sea, no me vas a venir a decir de que me voy a acordar lo que me dieron en el primer semestre de Claro. palabras textuales de todo lo que me decían los profesionales, porque incluso ya hay muchas cosas que han cambiado y pues hay otros tipos de actualizaciones. Entonces, este refresh constante con estudiantes, la verdad es que es muy bueno. Mm, Vaya, hemos aprendido, bueno, muchas cosas de usted. Ha sido bastante enriquecedora esta charla. Sí. Realmente muchas gracias por existir. Dos últimas cosas. Ahora, ¿qué consejos relacionados a la nutrición nos darías a mí y a Efraín? Que no se basen en todo lo que ven en redes, más que todo estamos mucho en este tema de las redes sociales, no se basen en todo lo que ven, porque yo les puedo poner el mejor plato de alimentación, vegetales, proteína,
toda mi vida perfecta, pero no sabes si detrás de esa pantalla apagué la cámara y me comí una hamburguesa. Entonces, no todo lo que vemos en redes es la realidad. Claro. Me acordó un video Es, de como tengo una hermana que también es médico, ella solía ver a un doctor, creo que se llama Doctor Negrete, y justo me estaba mostrando un video de que le recomendaba a su paciente. Bueno, yo le recomiendo hacer una dieta de este tipo de carbohidratos, complementando con proteína y después en la noche su frutita. Y luego la paciente sale y regresa a la sala diciendo, ay, me olvidé mi cartera y el doctor estaba comiendo su hamburguesa. Es un videazo, pero me hizo acordar a eso, la verdad. Sí, Muy, y la verdad, muy apegado a la realidad. Muchas personas también hacen lo mismo. Yo también decía, le decía a mi hermana menor, no, tienes que comer esto, y luego yo ahí me aventaba mi tremendo cake. sí. Entonces ¿Qué pasa? no hay que creer todo lo que estamos viendo. Ah, ¿qué pasa? Bueno, ya. Entonces, ahora, esta es una nueva como dinámica que quiero empezar a implementar que, bueno, voy a decir, está inspirada en otro podcast que se llama Diary of a CEO, muy bueno, que es, Dominic, ¿qué le preguntarías? Pueden ser preguntas generales, de hecho, usualmente son preguntas generales, a la siguiente persona que vamos a invitar? ¿Qué pregunta le dejarías? Depende de qué tema quieran tratar. Por eso digo, es un tema general, o sea, por eso digo, puede ser cualquier tipo, pues, usualmente en estos podcasts son temas más filosóficos, pero puede ser, Mm, ¿Qué le preguntaría a la siguiente persona? no. Ahí me agarraste. Sí, claro, es que no, nada, porque se me acaba de ocurrir, ¿no? Sobre todo ideando cositas. más para una pregunta mucho más como para que sea general, ¿no? O no general, pero como no específicamente de profesión. Ok. ¿Qué crees tú que es una alimentación saludable? Ok, Eso le preguntaría. está bien. Claro. Cualquier entrevistado que aparezca en la siguiente semana puede Claro. responder esa pregunta. Muy buena, ¿ah? No se me hubiera ocurrido. Tampoco lo vi en este que te digo que se me había ofrecido. Ah, chévere. Bueno, ya Bueno, para ir cerrando finalmente, vamos a pasar con las conclusiones. Bueno, eh, bueno, a nuestra invitada le vamos a dar el honor de poder dar la primera conclusión bueno, de este video. Bastante cosas hemos aprendido de usted y, sí. bueno, de verdad sería gratificante poder escuchar una conclusión de usted, de todo lo que hemos hablado. Bueno, chicos, primero, muchas gracias por la invitación. En este espacio hemos hablado mucho sobre el tema de varios mitos que hay que quitarnos de la cabeza de tenerle miedo a un alimento como tal. Hay tal vez ciertos alimentos que no los consumiría con tanta frecuencia o no los recomendaría con tanta frecuencia, pero siempre tenemos que acudir a un profesional de la salud para que nos pueda guiar de una mejor manera en qué tipo de alimentación sería beneficiosa para mi salud. No creer todo lo que digan en redes sociales porque no sabemos qué hay detrás de esa pantalla y tratar de siempre pensar en que si yo cuido, como dije en el ejemplo de las plantitas, si yo cuido mucho qué voy a darle de nutrientes a esa planta, hay que saber o hay que pensar qué tipo de nutrientes quiero para mi cuerpo, porque lo que yo estoy comiendo ahorita, y especialmente para los chicos súper jóvenes, es lo que va a repercutir para cuando sea mucho más grande. Puede traerme beneficios como puede traerme enfermedades. Entonces, chicos, tratemos siempre de buscar una información adecuada, un profesional de la salud que esté actualizado, que se base en evidencia científica, no solo en opiniones. ¿Va? Bueno, es buen punto. Y bueno, yo para concluir también, creo que
Bueno, esto es algo que le diría a general. Siempre cuando hay alguna duda, sea en el ámbito alimenticio o como en el ámbito psicológico, que también hemos tocado indirectamente en este podcast desde hoy, pues sí, siempre es importante acudir a atención profesional, ya que casi siempre están preparados, están capacitados para poder dar ese tipo de supervisión, ese tipo de recomendaciones. Nunca trates de automedicarte las cosas, nunca trates de autorrecetarte. Está bien tratar de coger un buen lado, pero siempre trata de que sea sustentado. Como lo dijo nuestra invitada, es importante investigar bien, no creerse todo lo que te vaya a decir las personas o las fuentes, Yahoo Respuestas, nada, nada. Siempre es necesario, pues, tener tu criterio, pero formándolo a base de fuentes de información correctas. Claro, en este caso la alimentación como tal. Bueno, yo he visto que es bastante complejo, pero bueno, con tiempo, dedicación, todo se puede, uno puede llegar a cambiar. Acá Alessandro y yo, bueno, tenemos una larga experiencia con nuestro peso, que bueno, de chiquitos, bueno, al menos en mi caso, yo ya he pasado por la etapa de la obesidad y he logrado bajar, he logrado tener buenos resultados. Y sí, adelante chicos, ustedes también pueden cambiar. Ustedes pueden tener este cambio positivo en sus vidas. Respecto a mi conclusión, pues, un poquito relacionándolo a lo que dije, lo que he dicho en anteriores podcasts, de que uno debe estar como dispuesto a aprender siempre, a dudar y aprender, y si es necesario también desaprender ciertas cosas. En este caso, podemos ver que, en mi caso, aprendí esta vez que lo que me dijo Dominic, que me dejó en un inicio como sorprendido, que pues tener un cuerpo flaco o gordo no determina tu salud, ¿no? Entonces, obviamente, para aprender eso tuve que desaprender todo eso otro que yo tenía en mi cabeza y que, bueno, pucha, es que seguramente si está gordo es por algo, o sea, no está saludable, el flaco sí. Entonces, hoy he aprendido, ¿qué es lo que más se me ha quedado, ¿no? Porque fue como lo más choqueante. Pero bueno, por eso estamos aquí, para aprender de todos. Y muchas gracias, Dominic, por venir, por darnos el honor de tenerte aquí en el podcast y esperemos volver a tenerte en el futuro. Claro, Muchas gracias a ustedes, chicos. siempre es un honor tener ese tipo de invitados, en especial de una profesional como usted. No sabe cómo estamos agradecidos con usted. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Espero de que se haya resolvido muchas dudas. Espero que a toda la comunidad que nos está viendo en este momento pueda solventar ciertas dudas y quitar ciertos miedos para que puedan tener una mejor alimentación, una mejor relación. Y bueno, muchas gracias por todo. Y ya saben, cualquier cosa, para las personas de Ecuador, pueden consultar a ella. Que van a tener sus redes en la descripción. Ujú, aquí Sí, por abajito. supuesto. Gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio, que será el Esto, siguiente domingo. esto ha sido todo por hoy en tu maridaje de opiniones. Muchas gracias por siempre estar al tanto de nosotros. Nos vemos todos los domingos a las 4 de Chao. la tarde. Adiós. Chao. Chao, chao.